en el soluto universal por excelencia. Gracias, aquí vemos en esta imagen, podemos observar cómo el ion cloruro de sodio, en este caso, cuando se une al agua, es separado, ¿verdad? Y aquí observamos cómo los iones positivos de la molécula del agua se adhieren y rodean al ion cloruro. Y cómo el ion negativo de la molécula del agua se une al ion sodio, que es positivo, y lo rodea. Por eso aquí observamos las figuras. Entonces esto hace que cada molécula esté rodeada, cada molécula o ion cloro y el ion sodio estén rodeadas por las moléculas de agua y no vuelvan a unirse, porque ellas no lo van a permitir. Esto es gracias a su elevada constante dieléctrica, que es la tendencia del disolvente a oponerse a la atracción electrostática entre los iones positivos y negativos. Ejemplo de estas sustancias hidrófilas son las proteínas, las vitaminas, la glucosa, la urea, el sodio, el cloro, el potasio, el oxígeno, el CO2, etc. También hay soluciones hidrófobas o apolares, que son sustancias que con el agua no se van a unir. O sea, el agua no las va a dividir, sino que las va, en este caso, a unir. Aquí están, fíjense que están separadas, las va a unir y las moléculas del agua van a rodearlas. En este caso tenemos a los lípidos, las sales biliares, los fosfolípidos, y esto es muy importante para cuando es el metabolismo de las grasas. Entonces, que va a pasar cierta cantidad de grasa a las células entre los espacios, no toda la que consumamos en su momento, para que nos lo imaginemos y veamos un ejemplo. Otra de las propiedades que posee el agua es que se disuelve en... Ahí sigue grabando, ponga pausa. ¿Dónde es que? No, aquí, ven aquí. Ok, otra de las propiedades que tiene el agua es su alta capacidad de disociación. No, esta es una molécula especial, tiene características físico-químicas únicas, y una de ellas es esta, que se va a disociar pero no por completo, no totalmente. Es decir, la molécula de agua entonces va a perder un ion, el ion hidroxilo, se separa el ion hidroxilo y el ion hidrógeno. Este ion que se separa rápidamente se une a otra molécula de agua y va a formar el ion hidrógeno, que es el H3O, o sea, que va a tener un ion positivo extra. ¿Okay? Esta propiedad le va a conferir a ciertas moléculas del agua que tengan esta condición de comportarse como sustancias o solutos ácidos y como base. Muy importante esta propiedad en cuanto a la regulación del pH de nuestro organismo para todos los procesos que se lleven a cabo. Otra de las propiedades es la ósmosis. Perdemos la ósmosis cuando un líquido pasa a través de una membrana semipermeable a otro espacio para mantener los niveles de soluto o las concentraciones en cada lado equilibrados. ¿Okay? Aquí observamos esta columna de agua, vemos que está al mismo nivel las dos columnas,
y aquí la membrana semipermeable. Al agregarse una concentración de soluto, en este caso de glucosa, por lo menos lo agregamos por este lado, va a estar más concentrada esta columna y el agua que está en la otra columna va a pasar fácilmente, o sea, para nivelar y equilibrar ambas concentraciones, que mantener las mismas concentraciones. Aquí observamos otra figura con la misma, aquí vemos el agua, ¿verdad? Como las partículas o los solutos están más dispersos, y esta es la que tiene la concentración mayor. Otra vez la membrana semipermeable, entonces el agua pasa, más cantidad de agua para el lado donde hay mayor cantidad de solutos, para poder disolverlos y que participen en los procesos reguladores de nuestro organismo. Otra de las propiedades que posee el agua es su alta tonicidad. Esto es la tonicidad en las células. Estas figuras que observamos aquí son células, ¿ok? Imaginémonos que son las células de nuestro organismo. Aquí tenemos solutos extracelulares y solutos intracelulares. Los puntitos en todas las células, los puntitos de oscuros son los solutos. Los que están fuera de la célula extracelulares, los de dentro intracelulares. Entonces hay solución isotónica, es cuando no hay movimiento neto de agua, es decir, se mantiene la misma cantidad de solutos dentro y fuera de la célula. La solución hipertónica es aquella en la que el agua se mueve fuera de la célula, o sea, hay mayor cantidad de solutos fuera de la célula, y esto hace que la célula se encoja y pueda hasta colapsar. Y la solución hipotónica es aquella en la que el agua se mueve dentro de la célula hacia el exterior. Hay menor cantidad dentro de la célula, creando una presión hacia el exterior que puede hacer que la célula se rompa. Esta tonicidad, recordémosla, que más adelante vamos a volver a tocar este punto. ¿Okay? Por ello, la importancia de cada una de las propiedades del agua, que logremos entenderlas y recordarlas para poder entender todos y cada uno de los procesos bioquímicos que se llevan a cabo en nuestro organismo y saber el porqué de cada cosa. Entonces, este es un tema muy interesante, ameno, y háganlo divertido, imagínenselo, para que lo recordemos más rápido, porque nos va a servir para todas las clases que van a continuar después de esto. Aquí en este cuadro vamos a ver cómo cambia de acuerdo al volumen la osmolaridad. Cuando el volumen aumenta, disminuye la osmolaridad si bebemos demasiada agua. No hay cambios ni en el volumen ni en la osmolaridad cuando tomamos líquidos isotónicos. Aumenta el volumen y la osmolaridad si ingerimos unas bebidas salinas hipertónicas. El volumen no muestra cambios, pero la osmolaridad disminuye cuando se compensa la pérdida de sudoración con la ingesta de agua. El estado ideal es que la osmolaridad y el volumen están normales, o sea que no hay cambios ni en el volumen ni en la osmolaridad. El volumen no presenta cambios, pero cuando aumenta la osmolaridad es por comer sal sin beber agua, para que se vaya disolviendo. El volumen disminuye y la osmolaridad también disminuye. Esto es cuando hay una compensación incompleta
por la deshidratación. O sea, no se compensa esa deshidratación y disminuye el volumen, disminuye la osmolaridad. En el caso de hemorragias, disminuye el volumen, pero no hay cambios en la osmolaridad. Y cuando hay una deshidratación por diarrea o una sudoración profusa que no es compensada, disminuye el volumen y aumenta la osmolaridad. Entonces, vemos volumen, osmolaridad y vamos haciendo las conexiones. Aumenta el volumen, disminuye la osmolaridad. Este es un cuadro bastante explicativo, así que analícenlo y apréndanlo. Vamos entonces a continuar o a definir la osmolaridad y la osmolalidad. ¿Okay? Comencemos hablando que es un osmol, que es la cantidad de una sustancia que se disocia en una solución para formar un mol de partículas osmóticamente activas. Aquí resalto la R, o sea, de osmolaridad, para que hagamos la diferenciación. La osmolaridad, entonces, es la concentración de las partículas osmóticamente activas contenidas en una disolución expresada en miliosmoles por litro de disolvente. Por ejemplo, un mol por litro de cloruro de sodio equivale a 2 osmoles. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en la imagen anterior de una de las propiedades que les comenté del agua? Que esta molécula se separa, es separada por las moléculas de agua. Bueno, entonces queda en 2 miliosmoles, 2 osmoles. Un mol de litro equivale a 2 osmoles. En cuanto a la osmolaridad, entonces es la concentración de partículas osmóticamente activas contenidas en una disolución expresadas en miliosmoles por kilogramo de disolvente. Fíjense ya que hay una diferenciación en cuanto a la representación de cada uno. En este caso, un mol por kilogramo de glucosa equivale a 1 osmol por kilogramo. ¿Por qué? Porque la glucosa no se disocia como el cloruro de sodio. Entonces, para ver o hacer un resumen de la importancia bioquímica del agua, es el disolvente polar universal, es el lugar donde se realizan las reacciones químicas, la mayor cantidad de reacciones químicas que se llevan a cabo. Tiene función estructural porque va a permitir o va a darle estabilidad a todas las moléculas o todos los sustratos que circulen en nuestro organismo. Tiene función de transporte, transporta las proteínas, los lípidos, todos los sustratos. Tiene función lubricante, por ejemplo, el lagrimeo de nuestros ojos, va a mantener las articulaciones hidratadas. Tiene función termorreguladora, esto por cuando se disocia la molécula del agua para eliminación de desechos a través del sistema excretor, y la regulación del pH, esto por su capacidad de disociarse en ion hidróxido.